Buenas noches, Dios les bendice. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Amén, bienvenidos. Los que ya están en la transmisión, los que están por llegar también sean bienvenidos. Dios les bendiga. Hoy es un tiempo, bueno, siempre es tiempo de alabar al Señor, ¿no? Pero más que nada hoy que es día de reunirse y alabar al Señor juntos. Amén. Así que en tu lugar, pon tu corazón, dispón tu corazón para alabar al Señor, para escuchar la palabra que Dios tiene para ti esta noche, esta tarde. Y si estás ahí con tu familia, con tu amigo, con tu amiga, y dile: Dios te bendiga, Dios tiene una palabra de bendición para ti. Amén. Así que en tu lugar cierra tus ojos. Vamos a declarar la presencia del Señor en este lugar y vamos a bendecir a Jesús en el nombre de Dios. Y así que gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy decimos sí, Señor, a tu voluntad, Padre. Hoy decimos que sí, Padre, a tu presencia, Señor, lo que nos tienes que decir, Padre. Hoy declaramos que tú eres Rey, Señor, y tú eres Rey y Señor de toda potestad, de toda gloria, de toda majestad, Señor. Tú eres dueño de la creación, Señor. Hoy declaro, Señor, que te alabo, Señor, que soy tuyo, Señor, porque tu amor, Señor, tú me amaste primero, Señor, antes de que yo te amara, Señor, antes de que yo naciera, Señor, tú ya me amabas, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy pongo mi confianza en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy me rindo a ti, Señor. Mi corazón vivirá, Señor, por ti, Señor. Vivirá por alabarte, vivirá, Señor, por expandir tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy declaro, Señor, fuerza, Señor, en cada una de las personas, Señor, que están viendo esta transmisión, Padre. Hoy declaro, Señor, que tú traes a su vida, Señor, esas fuerzas, Señor, para seguir adelante, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro también, Señor, la sangre preciosa, Señor, nos cubre, Señor, y nos llena, Señor, de tu bendición, Padre. En el nombre de Jesús, venimos a alabarte, Señor, venimos a orarte, Padre. Tú eres consumador de mi fe, Señor. Y declaro, Señor, que somos esas vasijas vacías, Señor, que son vacías, Señor, de todo lo malo, Señor, que hay dentro de nosotros, Padre. Y tú con tu Espíritu Santo, Señor, vienes y nos purificas, Padre, en tu nombre, Padre. Declaramos ángeles, Señor, un vallado de ángeles, Señor, en nuestras vidas, Padre. Y cada persona que esté viendo esto, Señor, que está llegando, Señor, hoy la bendigo, Señor, le declaro bendecida, Señor, en tu nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor, amén. Así que vamos a exaltar el nombre de Jesús. Le vamos a declarar, le vamos a decir que sí a su voluntad, amén. Le vamos a declarar, le vamos a decir: eres Rey de mi corazón, dueño eres de mi canción, soy esclavo de tu amor, tuyo soy, de ti no cabe soltar.
Señor, amén. Y vamos a declarar que todas las naciones alaban al Señor en el nombre de Jesús. Así que le vamos a alabar, le vamos a decir: y todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que eres Dios, todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú, no es más de todas las naciones. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que eres Dios, todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Vamos a declarar todas las naciones. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que eres Dios, todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Te adoramos, mi Señor Jesús. Vamos a cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Dile, cantaré, gritaré, gloria, gloria. Una vez más, cantaré, gritaré, gloria, gloria. Confesamos, dile, confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, Padre, en el nombre de Jesús. Así, Señor, aquí en mi lugar, Señor, yo levanto mis manos ante ti, Señor, cierro mis ojos, levanto mis manos, Señor, y declaro, Padre, que yo te buscaré, Padre, de día y de noche, Padre, porque tu palabra, Señor, es sabiduría, Señor. Tu palabra, Señor, son promesas que tienes para mí, Señor. Y yo sé, Señor, que tú tienes un propósito eterno, Señor, para mí, Señor, para mi vida, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria, Señor, y tu poder. Mira, Señor, temprano yo te buscaré.
Honor a ti, porque no hay, porque
cerca del Señor. Tu presencia, Padre, es como un océano, Señor. Es como el mar, Señor, cubre las aguas. Así, Señor, tu presencia cubre todo mi ser, Señor. En el nombre de Jesús, y por eso declaro, Señor, tu voz me llama a las aguas. Diga el Señor. De mis pies del Señor puede fallar. Ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar, y a tu nombre clamaré, y en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy, dirá el Señor, hasta el final. Hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, y en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy, el Señor, hasta el final. Hasta el final. Vamos a declarar que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a
misericordia obrando en nuestras vidas. Señor, hoy venimos ante ti, Padre, hoy nos postramos delante de tu presencia. Señor, clamamos, invocamos tu nombre, Señor. Así lo dice tu palabra: el que invoca el nombre del Señor será salvo. Gracias, Dios, invocamos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, tu reino se establece, Señor, en este lugar. Tu reino se establece en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que tu bendición, Señor, que tu presencia inunde este lugar, que tu presencia llegue hasta cada hogar, cada familia, cada persona, en cada lugar donde estén conectados, Señor, en esta transmisión, Padre. Que tu gloria descienda, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Padre, te alabamos, Señor. En tempestad descansaré tu poder, pues tuyo soy hasta el final, hasta el final. Todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de tus hijos, tú tienes cuidado de tu iglesia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, te adoramos, te glorificamos por sobre todas las cosas, Señor. Padre, danos hoy el pan de cada día. Hágase, Señor, tu voluntad en cada persona, en cada familia que está conectado en estos momentos. Señor, hágase tu voluntad en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor. Muy bien. Buenas tardes, noches, iglesia. Qué bueno que están conectados. Gloria a Dios por las benditas redes sociales que, bueno, Dios nos sacudió el nido para perfeccionarnos y hacer buen uso de todo esto, de la tecnología. Gracias a Dios que Él todo lo tiene planeado, Él todo lo tiene pensado, y el Señor ya tenía preparado todo esto para estos tiempos. Qué bueno que estás conectado. Bendiciones hasta tu hogar, hasta tu sindicatura, municipio, estado, ciudad. Gracias gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a entrar en materia. Hemos estado aprendiendo. Hay una palabra que me llama mucho la atención, que es la palabra resiliencia. La palabra resiliencia no viene en la Biblia, pero el concepto y la aplicación sí, que es cuando Dios habla con el profeta Jeremías y Dios le dice a Jeremías que necesita aprender a entresacar lo precioso de entre lo vil. La resiliencia es poder aprender, tomar lo bueno de una adversidad, rescatar la bendición entre un problema. Y bueno, estamos todavía en crisis de epidemias y bueno, estamos a la expectativa porque Dios hará su voluntad
cualquiera que sea la circunstancia. Y eso es lo que nos debe de tener confiados como hijos de Dios, como iglesia, como familia. Estamos confiando en que Dios hará su voluntad sin importar las circunstancias, sin importar si las cosas sigan igual o empeoren o aminoren. Nuestra confianza está en Dios. Amén. Y en el sermón del domingo vimos algo muy importante, así recordando rápidamente. Vimos que nosotros mostramos la fe cuando estamos contentos con lo que tenemos. Hay una escritura que vimos el domingo, primera de Timoteo 6:6, dice: por supuesto que la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Esto lo vimos el domingo. Y bueno, tenemos que aprender a darle gracias a Dios, aún en tiempos difíciles, pero lo bueno de todo esto es que tenemos tiempo a solas con la familia, estamos más cerca de la familia, estamos más cerca de Dios, porque ahora sí no hay pretexto de decir no tengo tiempo para orar. Ahora hay tiempo de sobra. Es tiempo de valorar el empleo. Si alguien está suspendido ahorita del empleo o perdió el empleo, son tiempos de valorar. Todo esto lo vimos el domingo, pero algo muy importante que quiero recordar del domingo es que Dios nos lleva a buscar la plenitud de nuestra alma en el lugar correcto. Y el lugar correcto para darle fundamento a nuestra alma no es ni el empleo, ni el sueldo, ni los amigos, ni la familia. Nada de eso trae plenitud, trae gozo, trae alegría, son bendiciones tremendas que Dios nos da, pero la verdadera plenitud del alma no está en ninguna de esas cosas. Y el domingo analizábamos un poco el libro de Eclesiastés, cómo Salomón, un hombre prominente, un hombre que no le faltaba nada, Salomón tuvo lo que cualquier ser humano anhela tener y más. Y aún así, Salomón decía que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Y traducíamos aflicción de espíritu con ansiedad. El domingo vimos cómo enfrentar o cómo salir de la ansiedad o cómo librarnos de la ansiedad. Entonces, Salomón se da cuenta que ni con todo eso que él tenía, él podía sentir plenitud. Y en Eclesiastés 12:13 vimos algo el domingo con la pantalla. Y Salomón decía esto, dice: el fin de todo el sermón, de todo el sermón oído, es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Dice, porque eso es el todo del hombre. Otra versión dice, es toda la felicidad del hombre. Entonces, amar a Dios es tenerle temor reverente. Amar a Dios es amar y obedecer sus mandamientos. Y eso es lo único que me hace vivir libre de ansiedad. Cuando estoy haciendo la voluntad de Dios, puedo vivir confiado, puedo vivir en paz, porque sé que estoy caminando en la voluntad de Dios y mi confianza primeramente está en Él. Y Salomón dejó escrito ahí, porque él lo vivió, que es lo único que lo hizo feliz, lo hizo sentirse pleno. Entonces, el temor a Dios y guardar sus mandamientos, más que una religión, se requiere fe. Fíjate bien, la vida libre de ansiedades, libre de incertidumbre, está en tener temor de Dios y guardar sus mandamientos. Pero más que una religión, se requiere fe, se requiere una vida de fe. Mira, Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué más dice ahí? Como está escrito,
mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces Pablo está describiendo algo que él vio en aquel tiempo. Era como la mayoría de las personas estaban viviendo en impiedad, se rebelaban contra Dios, hacían injusticia, y dice que detenían la verdad de Dios, la resistían, la encubrían. Y bueno, todo esto provocó que Dios se ocupara en enseñar a su pueblo a vivir por fe. Pablo está invitando al pueblo de Roma, a la iglesia de Roma, a vivir por fe, porque dice que Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, aquí en esta carta a los romanos hay una gran cantidad de cosas muy interesantes, muy precisas. Pablo habla de una de ellas que yo creo, en lo personal, que es lo más importante. En este pasaje de Romanos, Pablo está destacando el por qué tenemos vida. Pablo está enfatizando lo que realmente nos salva, nos justifica y nos hace ver como justos delante de Dios. Y Pablo está diciendo que lo que realmente nos salva o salva al justo es la fe. Porque el mundo está lleno de injusticias, de obras impías. Y lo que realmente trae salvación a una persona cuando es justificada es la fe. No solamente las obras que éste pueda hacer o dejar de hacer. ¿Por qué? Porque las obras son solamente un complemento. Entonces, lo que hace que nosotros tengamos acceso al reino de los cielos realmente es la fe. Las obras son fruto de la fe, son importantes, pero la fe es la que abre las puertas. Esto nos justifica, nos hace presentarnos justos delante de Dios. Sin embargo, hay personas que no tienen fe, pero se les puede considerar injusta porque aunque tenga buenas obras, si no tiene fe, no es una obra justa. Y dice ahí Pablo que la ira de Dios vendría sobre esas personas. Los que están intentando buscar el reino de los cielos o agradar a Dios solamente con buenas obras. Y no es así. Primero es la fe. La salvación es por fe, no por obras, dice la palabra, para que nadie presuma, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, miren qué bueno soy, lo que estoy haciendo. Entonces, primero es la fe. Ahora, hay una pregunta aquí: ¿por qué Dios nos considera justos a través de la fe? Y la respuesta es porque no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos considere justos. No hay nada en nosotros que pueda ganar o el considerarnos justos. Por eso Dios, Él en su corazón decidió considerarnos justos. Entonces lo único que Dios utiliza para justificarnos es por medio de la fe. Esa es la herramienta principal. Es una palabra muy fácil. Todo el mundo dice: yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, y tengo fe, y tengo fe, y tengo fe. Todo el mundo tiene fe. Pero a la hora de la hora es donde realmente en las pruebas, en las dificultades, es donde se demuestra si la fe que tengo o digo tener es real, es genuina. No está en la pantalla, pero Pablo le escribe una carta a Timoteo, un siervo de él, un siervo de Cristo, y Pablo le dice a Timoteo, le dice: estoy seguro que la fe no fingida que estaba en tu abuela Loida y que estuvo en tu madre Eunice, también está en ti, Timoteo. Entonces Pablo habla de una fe fingida y de una fe no fingida. Por eso es importante que aprendamos a vivir por fe. Necesitamos la fe para vivir.
Es lo que nos mantiene de pie la fe, es lo que nos hace abrir los ojos todos los días, es lo que nos hace perseverar, seguir caminando, seguir creyendo, seguir haciendo la voluntad de Dios. Una persona, aunque no cree en Dios, tiene fe en algo, pero tiene fe. Porque Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿alguien puede tener fe sin creer en Dios? Sí, puede tener fe en algo o en alguien. Sin embargo, la verdadera fe es la que nos hace confiar en Dios. La fe fuerte es la que nos hace confiar en Dios, es la que nos hace estar totalmente seguros de que uno va a recibir lo que espera. Cuando uno tiene la fe puesta en el lugar correcto, estamos convencidos de que algo existe aunque no lo podamos ver. Y muchos piensan que porque han hecho esta cosa, esta obra, aquello, lo otro, porque hacen cosas buenas, la gente dice: pastor, yo no creo que Dios sea tan malo para mandarme al infierno, porque son más las cosas buenas que hago que las malas. Yo les digo: no es por obras, es por fe. Es la fe la que nos abre la puerta del cielo. Entonces, esto no es así. Solo la fe puede salvar. Aunque al principio no tenga obras, por la fe ya somos salvos. Y luego vienen los frutos, que son las obras. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos, en toda la Biblia, pero en el Antiguo Testamento hay uno en específico, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo que Dios eligió, empezaron a murmurar, empezaron a hablar cosas malas contra Dios y hubo un problema. El pueblo todavía estaba en el desierto, ya habían salido de Egipto rumbo a Canaán, pero hubo un problema por estar hablando mal de Dios. Dice la Biblia que de repente al campamento del pueblo llegó una plaga de serpientes, y serpientes venenosas, y empezó a morir mucha gente. Pero luego Moisés oró a Dios y Dios le dio algo para sanarlos, pero se requería fe. Se requería fe para que la gente sanara. Esto está en Números 21:8. Y dijo Jehová a Moisés: hazte una serpiente ardiente, otra Biblia dice una serpiente de bronce, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella. Y luego dice el 9: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, ¿qué pasaba? Miraba a la serpiente de bronce y vivía. Fíjate bien, había una plaga de serpientes venenosas. Mucha gente estaba muriendo por la mordedura de las serpientes. Moisés ora al Señor, y Dios en su misericordia, a pesar de sentirse ofendido y triste por la actitud equivocada del pueblo, Dios en su misericordia, Él le dijo a Moisés: haz una serpiente de bronce, levántala en una asta, y el que vea y el que crea, dice, será sanado. Entonces, aquí vemos un acto de fe. Y constantemente en la Biblia, la fe es la que salva a las personas. La fe es la que nos hace llegar lejos. ¿Por qué? Porque tenemos muchas limitaciones, muchas imperfecciones. Entonces Dios diseñó que la fe fuese el medio por el cual nosotros somos sanados, somos salvados y somos justificados. Por eso, aún en estos tiempos, el que tenga fe de que tiene el perdón de Dios es perdonado. El que tiene fe en el sacrificio de Cristo en la cruz es salvo. Dice la palabra que todo aquel que cree en el nombre de Jesús y la recibe, dice, recibe potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces todo es a través de la fe. Todo es a través de la fe. Y esto es muy importante, familia. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de ansiedad, tiempos apremiantes. Acaban de anunciar, por lo menos aquí en Navojoa, que la cuarentena se extiende hasta el 30 de mayo. Y bueno, tenemos que estar a la expectativa, familia. No dejemos de confiar de que Dios hará su voluntad. Pase lo que pase, venga lo que venga,
Dios hará su voluntad. Y la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aunque nuestros ojos y nuestros oídos estén viendo todo lo contrario, la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y lo creemos y lo declaramos y lo veremos en el nombre de Jesús. No dejes de confiar, iglesia. No dejes de creer en el Señor. Romanos 4:16 dice: por eso, para que la promesa hecha a Abraham conservara su valor para todos sus descendientes, fue un don gratuito basado en la fe. Es decir, la promesa no es solamente para los que se basan en la ley, dice, sino también para todos los que se basan en la fe, como Abraham. De esa manera, Él viene a ser Padre de todos nosotros. Amén. Dice que la promesa no es nada más para los que se basan en la ley, también son para los que se basan en la fe, como Abraham. Abraham es conocido como el Padre de la fe y nosotros somos sus hijos, espiritualmente hablando. Entonces, hablar de la fe de Abraham por excelencia, en hebreo le llaman como uno de los héroes de la fe. Abraham fue el hombre que Dios escogió de toda la tierra para hacer un pacto con él en aquellos tiempos. Y este hombre, Abraham, en la tierra, su fe era capaz de mover montañas, de abrir camino donde no había. Le creyó tanto a Dios que abandonó todo por seguir a Dios. Fíjate bien, la fe de Abraham, él le creyó y confió tanto en el Señor que abandonó todo para hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Amén. Génesis 12:1. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham le hizo caso a Dios. Le hizo caso al Señor. ¿Y qué crees? Todo le salía bien. Amén. Es una promesa de Dios. Esa promesa está en Deuteronomio 28. Esa promesa está en Josué capítulo 1, donde dice: medita en este libro de la ley de día y de noche, ponlo en práctica, ama los mandamientos, y entonces todo lo que hagas prosperará. Amén. Por eso a los hijos de Dios siempre nos va bien. A los hijos de Dios, todo lo que hagamos en la voluntad del Señor es prosperado. Abraham le hizo caso a Dios y todo le salió bien. Incluso Dios le regaló un hijo en su vejez, y en la esterilidad de su esposa Sara le regaló un hijo cuando ya eran muy ancianos. Mis hermanos, los milagros de Dios siempre están presentes, en gran medida, ¿para quién? Para aquellos que tienen fe. Si tienes a alguien a un lado, pregúntale: ¿y tienes fe? ¿Tú tienes fe? Y si te dice que sí tiene fe, dile: entonces, ¿para qué tanto brinco si el suelo está parejo? Gloria al Señor. Hebreos 11:10 dice: porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes, de la cual Dios es arquitecto y constructor. ¿Qué esperaba Abraham? Esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes. Eso esperaba Abraham. Fíjate qué bendición. Por eso dice la palabra que Abraham se sostuvo caminando como viendo al invisible. Cada paso que Abraham daba, ahí estaba el Señor, ahí estaba su presencia. La fe de Abraham era tan grande que en una ocasión, ya cuando su hijo Isaac ya estaba grandecito, Dios le pidió que lo sacrificara, y Abraham obedeció y fue y subió a un monte para hacer lo que Dios le había ordenado. Pero antes de quitarle la vida a su hijo Isaac, Dios lo detuvo. Un ángel del Señor lo detuvo. ¿Sí? Es increíble saber que Abraham hizo esto. ¿Sabes por qué? Porque su fe era tan grande que sabía que si le quitaba la vida a su hijo, Dios tenía el poder para resucitar a su hijo, para regresarle a su hijo. ¡Wow! Es tremendo. De vez en cuando el Señor te va a pedir que hagas locuras
¿Para qué? Para ver qué hay en tu corazón, para ver si hay fe en tu corazón. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Entonces era una locura lo que Dios le pidió a Abraham con su hijo, pero aún así, Abraham, como decimos allá en Sinaloa, a rajarse de su tierra, yo voy a hacer la voluntad del Señor. Hebreos 11:17 dice, por fe Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo, a pesar de que Dios, dice, le había prometido, por medio de Isaac tendrás descendientes. 19. Es que Abraham reconocía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y por eso Abraham, dice, recobró a su hijo, y así vino a ser un símbolo. Estoy leyendo una Biblia, Dios habla hoy. Entonces, fíjate qué interesante, porque la obediencia de Abraham, ¿en qué se basó? ¿En qué se basó la obediencia de Abraham? De quitarle la vida a su hijo Isaac. En las promesas de Dios. Antes de que tuviera el hijo, ya Dios le había prometido que a través de ese hijo le iba a dar mucha descendencia, iba a bendecir a las naciones. Entonces Abraham estaba tan seguro de eso, por eso obedeció, sabía que de alguna manera Dios le iba a restaurar a su hijo. Esto nos muestra, iglesia, familia, que las promesas de Dios son más fuertes y confiables que cualquier circunstancia, cualquier crisis que estemos viviendo. Por eso, la insistencia de Dios en su palabra de vivir en el llamado de la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Si alguien intenta vivir por vista en estos tiempos, va a terminar ansioso, va a terminar yendo al psicólogo, tomando pastillas para dormir, porque no es por vista, es por fe como debemos de vivir. No permitas, lo vimos el domingo, que la ansiedad, que el temor, que la presión de las circunstancias te estén robando y aplastando la fe. No lo permitas. Tienes que levantarte en autoridad, tienes que estar caminando, manteniéndote como viendo a Dios, así como Abraham lo hizo. ¿En qué debo tener fe? Hay mucho en lo que se puede tener fe, porque la fe es certeza, es convicción, es seguridad. Hay mucho en lo que se puede tener fe. La fe salva, eso es cierto, pero no cualquier fe. Ojo con esto, la fe salva, pero no cualquier fe, ni en cualquier cosa o en cualquier persona. Ojo con esto. Porque hay mucha gente que no cree en Dios, pero tiene mucha fe en otras cosas. Y eso no es bueno. ¿Sí? Usted no puede poner su fe en cualquier cosa o en cualquier persona. No es la fe en el Buda, o en Shiva, o en Gandhi, o en Alá, o en Zeus, o no sé en quién crea. En ninguno de ellos ni en ningún otro. Algunos creen y le piden a Pedro Infante. No, son mitologías, son hombres que equivocadamente le han dado un puesto de divinidad, pero no es así. La Biblia dice que lo único que salva es la fe en Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo único que salva? La fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el enviado de Dios que quita el pecado del mundo. Dios envió a su Hijo a este mundo para que por medio de su sacrificio en la cruz todos nosotros podamos ser salvos en el día del juicio. Amén. No hay otra manera. Usted puede tener fe en un árbol, usted puede tener fe en una silla, usted puede tener fe en una pared o en una persona, lo que sea, pero no, esa fe no salva. La única fe que salva y justifica es la fe en el Señor Jesucristo. El Buda, ni Gandhi, ni los que han muerto han dicho que son la verdad, el camino y la vida. El Buda antes de morir dijo, busquen la verdad. O sea, ni él se sentía seguro. Entonces, la palabra de Dios dice que Jesucristo debe ser nuestro único
y mayor fundamento para nuestra fe. Amén. Juan 14:6, que dice: y Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. En inglés sería I am the road, the life. Tengo un buen amigo que me enseña inglés, ahí está conectado. Solamente por mí se puede llegar al Padre. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solamente a través de mí pueden llegar al Padre. O sea, Él no se está presentando como una opción, Él se está presentando como la única opción. Y nadie, ningún iluminado, ningún maestro, ningún filósofo ha asegurado que Él es el camino a la salvación. Es increíble cómo en un monte Dios perdonó la vida del hijo de Abraham, pero Dios mismo no perdonó a su hijo Jesús, sino que lo colocó en la cruz, porque así fue necesario, para morir por todos nosotros. Entonces, Jesús, Él es el único que además de instruirnos, también se sacrificó por nosotros, lo dice la palabra, y se levantó al tercer día. Vimos el poder de la resurrección hace unos días. Ningún otro maestro, ídolo, líder religioso ha hecho las hazañas que Jesús hizo. En Jesús es quien debemos tener fe. Amén. Y solamente en Él. Es el fundamento más grande. 1 Timoteo 2:5. Porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Cristo Jesús. Otra Biblia dice Jesús hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador. Repeat after me, please. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay más. No busque más. Es muy importante que usted entienda esto. La palabra mediador viene del hebreo mesites. Significa intermediario, reconciliador, intercesor. Entonces, hay gente que le dice: bueno, es que esa silla es, yo no adoro la silla, yo no venero la silla, nada más es una intercesora. Entonces, no. La Biblia dice que hay un solo mediador, un solo intermediario, un solo reconciliador, un solo intercesor entre nosotros los que estamos en la tierra y entre Dios que está en los cielos. No hay otra manera. Si usted tiene fe, usted tiene que redireccionar su fe, usted tiene que enfocar su fe. Usted no puede poner su fe en cualquier cosa o en cualquier persona. Usted tiene que poner su fe en el autor y el consumador de ella, que es Jesucristo. Hechos 4:12, que dice: en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo, dice, Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Otra Biblia dice que no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Dice, porque solamente en el nombre de Jesús hay salvación. En ningún otro hay salvación. En todo el mundo no hay otra persona, no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Así es que no es en el nombre de San Gustavo, de San quien sea. Es en el nombre de Jesús. Para poder ser justos delante de la presencia de Dios, no hay nada que podamos hacer. El medio por el cual Dios nos justifica es a través de la fe. Ese es el único medio habilitado por Dios, pero es en la fe en Cristo Jesús. Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Luego hay una coma. Esto significa que si usted se despierta en la mañana escuchando la mañanera de López Obrador, o si usted se despierta en la mañana sintonizando la radio, la televisión, las noticias, todo eso que usted oye le va a producir una fe. La pregunta es una fe correcta? ¿Es una fe sana?
Porque la Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. Todo lo que usted oye le produce fe. El punto es, ¿qué está oyendo? La fe viene por el oír, pero luego hace énfasis. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, nuestra fe debe de estar en la palabra de Dios. ¿Dónde debe estar nuestra fe? En la palabra de Dios. Cualquier otro libro que usted lea viene de una mente probablemente enferma. La Biblia la escribieron hombres, pero no fueron cualquier tipo de hombres. Dice la palabra que eran hombres santos, apartados, escogidos por Dios, hombres que tenían intimidad con Dios, tenían un oído sensible y obediente al Espíritu. Ellos se encargaron de dejar por escrito la voluntad de Dios. Por eso la verdadera fe, la fe no fingida, la santísima fe, viene a través de oír, leer, confiar y obedecer la palabra de Dios. Amén. Entonces la verdadera fe es el resultado. La verdadera fe es el resultado de oír el mensaje. Y la gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Escúchalo bien. El verdadero mensaje que produce fe es cuando alguien te habla de Cristo. Él es el único mediador, el único camino. Él tiene el único nombre en que podamos ser salvos. Entonces, al poner la fe en la palabra, usted está poniendo su fe en el Hijo de Dios, que es Jesús. Amén. Hay gente que me ha preguntado, pastor, ¿y dónde está tu Dios? ¿Lo has visto? Y yo le digo, sí lo he visto. ¿Con tus ojos, pastor? Sí, lo he visto con mis ojos. A ver, le digo, ven. Luego le abro la Biblia y le digo, lee ahí. Con tus propios ojos lee. Y entre más leas con tus propios ojos, más vas a ver a Jesús. ¿Por qué? Porque dice la palabra en San Juan 1:14 que Jesús, el Verbo, Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, la palabra se hizo carne en Jesús. Jesús es la palabra, y entre más usted lee la palabra con sus propios ojos, usted está viendo a Dios, usted está viendo el rostro de Jesús. Usted puede confiar en el sacrificio, porque de esta forma Jesús nos defiende y nos justifica. Él es nuestro abogado para el día del juicio preparado por Dios para las naciones. La gente tiene miedo del día del juicio. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo por fe. Queremos vivir por obras. Y créanme que las obras no son suficientes. Primero es la fe. Primero es la fe. Ojo con esto. No caiga en el engaño de que por hacer muchas buenas obras ya se ganó el cielo. No, el cielo ya está ganado. ¿Quién lo ganó? Cristo Jesús lo ganó en la cruz del Calvario. Ahí lo ganó. Pero yo necesito fe en su nombre para que el reino de los cielos que Él ya ganó se transmita hacia mí y hacia mi familia. Aún en medio de una crisis, de una epidemia, de una amenaza, el reino de los cielos está donde hay fe, en el corazón de una persona donde hay fe. ¿O no dijo eso Jesús? Que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo crees que lo haría? Cuando yo retengo la palabra en mi mente, en mi corazón, a donde yo camine, el reino de los cielos, la presencia de Cristo camina junto conmigo. Amén. Pero necesita creerlo. Necesita creerlo. Sin embargo, dice la palabra que aquellos que no tengan fe en el Hijo de Dios, se las van a ver moradas en el día del juicio, porque no hay otra justificación más que creer en su nombre y abrazar su gracia. Amén. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es muy importante. Ahorita lo leíamos en Números, creo que fue en Números, donde Moisés hizo número 21. Dios le dijo que hiciera una serpiente de bronce y la levantara en alto. Alguien alguna vez me dijo que por eso
esa persona le pedía a las imágenes o le pedía alguna cosa, porque ahí en la Biblia Dios hizo que el pueblo adorara una serpiente de bronce. No, no la estaban adorando. O sea, la instrucción era que hiciera la serpiente de bronce, la pusiera en alto, y el que volteara a verla y tuviera fe era sanado. Pero no dijo que se hincaran, que le adoraran, que le pidieran. No. Ahora, era algo simbólico. Esa serpiente de bronce, no estamos hablando de idolatría. La serpiente de bronce era la representación misma de Jesucristo cuando iba a ser levantado en la cruz del Calvario. Ahí está en Juan 3:14. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto era una figura de Cristo, de Jesús, cuando iba a ser crucificado. Amén. Para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tienes fe en que Jesús ha pagado por tus pecados? ¿Tú tienes fe en Jesús, que Él te salvará el día del gran juicio? Si tienes fe, tienes que fortalecerla. Si no has tenido fe en Cristo, te invito a conocerle a través de la palabra. Es muy importante que entendamos esto. No fue en vano. La muerte, el sacrificio del Señor ahí en la cruz no fue en vano. Fíjate qué interesante, porque el diablo ha hecho creer a la gente que la cruz, la muerte de la cruz, fue la humillación de Jesús. Pero no fue así, porque resucitó al tercer día. Entonces la resurrección fue la humillación de Satanás. Lo exhibió. Jesús lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Fue avergonzado el enemigo. Por eso nuestra fe debe estar puesta en el lugar correcto y en la persona correcta. Usted puede tener fe en un médico, en una medicina, en la ciencia, en algo, en lo que usted quiera. Pero la verdadera fe, la que salva, es la que se enfoca y se fundamenta en el autor y el consumador, que es Cristo Jesús. Pero necesita usted conocerlo cada día más. Necesita conocerlo cada día más. Una buena amistad es aquella en la que cada día la amistad se profundiza y crece y se fortalece. Así debe ser nuestra amistad con el Señor. Habacuc 2:4 dice: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué dice Habacuc? El justo por su fe vivirá. Habacuc fue un profeta, un hombre justo, que vivió en medio de una sociedad injusta, de una situación injusta. Pero Habacuc no se contaminó ni por la sociedad ni por la situación. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a leer, pero Habacuc tenía su confianza puesta en Dios, no en las circunstancias. Dios le enseñó a este profeta, a esta persona, a vivir por fe. En aquel tiempo, en Judá, el pueblo de Judá se había apartado de Dios. La nación entera estaba al borde de una invasión de un ejército enemigo que eran los caldeos, y por esta causa había hambre, había escasez en toda la nación de Judá. Había violencia, injusticia social, todo porque el pueblo se había apartado de Dios. Nada más les faltaba una epidemia. Yo creo que en aquel día nomás les faltó el coronavirus de ahí para darle el azote a la ciudad. Entonces Habacuc, el profeta, clama al Señor y le está reclamando justicia. Ahora, Habacuc tenía motivos de sobra para estar hundido en la desesperación y en la ansiedad. Habacuc pensaba si realmente Dios tenía controlada la situación. El profeta estaba en una profunda crisis personal. El profeta estaba en una profunda tensión emocional. No era para menos. Toda la nación estaba apartada de Dios, estaba hablando, murmurando contra Dios. Y esa es la actitud de mucha gente hoy en día.
gente que le reclama a Dios por la epidemia del virus, cuando ni siquiera le han dado oportunidad de que Dios entre a sus vidas. No quieren nada con Dios, pero cuando las cosas van mal, culpan a Dios y le reclaman, reniegan contra Dios. Me dio tristeza escuchar no sé si se llame gobernador, no sé, de Nueva York. Creo que los índices estaban bajando de la enfermedad. Y el hombre dijo, no, aquí no tiene nada que ver Dios. Nosotros estamos ahí luchando para controlar esto. Me dio tristeza y a la vez enojo. Pero bueno, así como unos rechazan a Dios, le reclaman a Dios o están enojados con Dios, vemos muchos gobernantes, líderes que están doblando sus rodillas, están clamando a Dios, y eso es bueno. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios nos va a encauzar otra vez a creer en Él. Ahora, Habacuc tenía algunas actitudes. La primera actitud de él fue una actitud de queja. En Habacuc 1:1, del 1 al 4, dice: yo soy el profeta Habacuc, Dios me encargó dar este mensaje a su pueblo. Dios mío, dice, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes, dice, solamente veo pleitos y peleas. Por todas partes veo violencia y destrucción. Nadie obedece tus mandamientos. Nadie es justo con nadie. Los malvados maltratan a los buenos y por todas partes hay injusticias. Entonces, Habacuc se está quejando con Dios. ¿Conoces alguna persona quejosa? Que por todo se queja, que la mosca, que esto, que lo otro. Y queja. En lugar de alabanza, son quejabanzas. Dice un hermano mío de allá de Guamuchi. Entonces, Habacuc se estaba quejando. No me escuchas, la ley está débil, los gobernantes han torcido la justicia, hacen cosas malas, buscan su propio interés. Pero Dios, en medio de esa crisis, enseñó a Habacuc a vivir por medio de la fe. En medio de una crisis tremenda, de circunstancias negativas, Dios le enseñó a Habacuc a vivir por fe. Y esa es la enseñanza para nosotros. Tenemos que aprender a vivir por fe, no por vista. Deje ya de paniquearse, de meterse en ansiedad por estar escuchando tantas malas noticias. A este hombre le parecía que Dios estaba permitiendo que la maldad de su pueblo quedara impune. La otra actitud equivocada de Habacuc fue de protesta. En el capítulo 1, verso 12, dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Qué significa esto? Que Habacuc, después de patalear, después de hacer berrinche, ahora le está tratando de darle a Dios una lección de moralidad. Está diciendo Habacuc a Dios: lo que pasa, Dios, es que tú eres muy bueno. Tus ojos son muy limpios para poder ver el mal. Es lo que nosotros decimos: no, pues eres muy pasalón, eres muy permisivo. Así como han criticado al presidente Obrador de que es muy permisivo. Entonces, en otras palabras, Habacuc le está diciendo al Señor que él era muy justo para ver lo que estaba pasando y por eso no hacía nada. Algo parecido le pasó a Jonás cuando Dios le mandó a Nínive a que se arrepintiera, y Jonás decía: por eso no quería venir, porque ya sé que eres bueno y perdonador y ibas a tener misericordia de todos ellos. Por eso no quería ir. Fue lo mismo que le estaba pasando a Habacuc. Pero Dios le dio una buena lección de fe, hasta que Habacuc reconoce que no era el camino correcto el que estaba tomando. No eran las quejas, no era el reclamo, no eran los berrinches, era la oración lo que él necesitaba. Habacuc 2:1
Le dice, ya te presenté mi queja, ahora voy a estar muy atento y voy a esperar tu respuesta. Ya que Habacuc se dio cuenta que ni las quejas ni los berrinches, que eso no lo iban a llevar a tener respuestas de Dios, Habacuc decide humillarse delante de Dios. Decide ser humilde. Y esa es la mejor vía, familia. La mejor vía para recibir algo de Dios es la humildad del espíritu, la humildad del corazón. ¿Y qué es la humildad? Es reconocer siempre. ¿Qué es la humildad? Reconocer siempre que solamente dependo de Dios. Para cada situación, para cada decisión, yo necesito aprender a depender de Dios. Esa es la humildad. Cuando el Señor Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, Él estaba diciendo, aprendan de mí que no hago nada sin que mi Padre me lo indique. Aprendan de mí que todo lo que mi Padre me indica que haga, lo obedezco sin cuestionar. Esa es la humildad. Amén. A Dios no lo mueven las emociones ni los chantajes. A Dios solamente lo mueve tu fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo en medio de una prueba, de una crisis, de una epidemia? Es Dios viendo qué es lo que hay en tu corazón. ¿Cuál es tu fe? Si vamos a seguir siendo fieles, obedientes al Señor, si estamos decididos a agradarle a Él en medio de esta crisis. Entonces, para recibir la respuesta y la bendición de Dios, se necesita un cambio en nuestra actitud. De pasar de ser gente quejosa, que reclama, que hacemos berrinches, ahora tener una actitud de humildad, de adoración, una actitud de fe. Lo que mueve al Señor, lo que mueve su corazón es la fe. Número 4, Habacuc aprendió a esperar en Dios. Capítulo 2, verso 2. Y Dios me respondió, voy a darte a conocer lo que está por suceder. Escríbelo en unas tablas para que se lea de corrido. Tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Ayer, antier, el domingo, había pánico. Anduvo un video ahí en las redes sociales de una niña que tuvo una visión y que Jesús supuestamente le había dado una palabra para el martes 21. Y bueno, hubo pánico, hubo incertidumbre. Mis hermanos, tenemos la palabra profética más segura. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Te aseguro que cuando llegue un momento así, a través de su palabra, Dios lo va a revelar, no nada más a unas cuantas personas, se lo va a revelar a toda la iglesia. No, una revelación de ese tipo no debe ser privada para unos cuantos. Una revelación de ese tipo se da a nivel global en la iglesia. Tiene que haber la misma revelación en varias personas para poder darla, por cierto. Así es que pon tu fe en el nombre de Jesús, pon tu fe en la palabra y verás cómo el Señor guarda tu corazón. Entonces dice ahí, voy a darte a conocer lo que está por suceder. Dios, cuando va a suceder algo, le habla a sus hijos, a todos, busca estrategias para que sea un común acuerdo, un mismo sentir. Y aunque parezca que se tarde la promesa, dice ahí, espéralo, porque sin duda se cumplirá, no tardará. Número 5, Habacuc aprendió a confiar plenamente y absolutamente en el Señor. Verso 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Entonces Dios mostró al profeta que él también juzgaría a Babilonia, que era el pueblo que los estaba atacando, y
que nada más lo estaba usando para corregirlos a ellos. Número 6, Habacuc asume un compromiso incondicional frente a Dios. Pase la alabanza, por favor. En el verso 17 dice: aunque no den higos las higueras, ni den uva las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Wow, esta es una Biblia de lenguaje sencillo. Entonces Habacuc entendió la lección. Habacuc está diciendo: bueno, Señor, aunque no haya higos, ni uvas, ni aceitunas, aunque no haya nada que cosechar, ni vacas, ni ovejas, no le hace, Señor. Dice el verso 18: siempre te alabaré con alegría. ¿Qué situación estás pasando? ¿Qué situación estás pasando? Enfermedad, temor, escasez. Dice el Señor: dile, Señor, no importa, te alabaré con alegría. Tú eres mi Salvador. ¿Te sientes débil, desanimado? Dile, verso 19: Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado, me pones en lugares altos. Es fácil alabar a Dios cuando todo va bien. Es muy fácil. Aleluya. Cuando todo está bien, no, hombre, hasta danzamos. Pero cuando las cosas se ponen medias difíciles, entonces dice la palabra que necesitamos alabar a Dios en todo tiempo. Salmo 34:1 dice: Dios mío, yo estoy muy orgulloso de ti. Todo el tiempo te bendeciré. Mis labios siempre te alabarán. Ustedes los humildes, oigan esto y alégrense conmigo. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí la palabra? Que en todo tiempo, en días oscuros, en momentos de dudas, en momentos de epidemia, de enfermedad, de amenazas, de malas noticias, tiempos de escasez tal vez, debes de gozarte en Dios. Es decir, nuestra alegría, nuestro gozo no debe estar en las cosas que tenemos o en las que no tenemos. Porque las cosas, hoy las tenemos, mañana ya no las puedo tener. Y si yo baso mi alegría, mi paz, mi tranquilidad en lo que tengo, y si luego no tengo, ¿dónde va a quedar mi fe? ¿Dónde va a quedar mi gozo? Erich Fromm, humanista judío, él dijo que él analizó la sociedad materialista, consumista. Erich Fromm dijo: si soy lo que tengo y lo que tengo se pierde, entonces ¿qué soy? Nada, dijo este hombre. Y es cierto, la sociedad capitalista, materialista te dice: tanto tienes, tanto vales. Eso te dicen, eso te hacen creer. Tienes que partirte la espalda para ser alguien en la vida. Vimos el domingo pasado que la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. Las cosas no deben de definir tu fe. Las cosas ni las circunstancias deben definir tu estado de ánimo. No. Es tu relación con Dios. Es tu relación con Dios, con su palabra, lo que te debe dar paz y tranquilidad. No hay nada ahorita en el mundo algo más confiable que eso. Ahorita hay noticias por todos lados, que las antenas de 5G, que el grupo Elite, quién sabe de dónde, que aquello, que lo otro, que China, y hay tantos dimes y diretes. Usted confíe en la palabra de Dios. Usted confíe en lo que la palabra de Dios dice. Necesitamos confiar en el Señor. Isaías 40:31 dice: pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas, podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Tendrán nuevas fuerzas, volarán como las águilas. ¿Qué es volar como las águilas? ¿Qué es? Es pensar, ver, hablar como Dios piensa, como Dios ve,
Dios habla. Y eso está en su palabra. Necesitamos elevarnos por encima de los problemas que hay en la sociedad. Necesitamos elevar nuestra fe, nuestra mente, nuestra confianza por encima de una epidemia. Poner nuestra mirada solamente en Dios, en sus promesas. Es lo único que puede darle paz al corazón de la gente en este tiempo. Es lo único. Es lo único, no hay más. No hay palabras garantizadas como la palabra de Dios. Te invito a conocer más del Señor. Un águila puede volar por encima de una tormenta. Ninguna otra ave puede hacer eso. Y mientras está la tormenta aquí, el águila vuela por encima. Y allá abajo todos los demás pajarillos se andan escondiendo, refugiándose. Pero el águila está volando por encima. Está volando por encima. Y cuando pasa la tormenta, el águila baja. Eso es volar como las águilas. Es ver los problemas, las tormentas desde el punto de vista de Dios. Cómo Dios los ve, cómo Dios piensa. Y en la Biblia está el pensamiento de Dios. Romanos 1:16 dice: no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. La buena noticia nos enseña que Dios acepta, ¿qué dice? A los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre. Amén. Entonces, mis hermanos, son tiempos de creer, son tiempos de volar como las águilas, dejar de vivir por vista y comenzar a vivir por fe. Conoce la palabra, estudia la palabra, escúchala. La fe es importante, las obras son importantes. Tan bendecidos son los labios que oran como las manos que dan. Ambas cosas son de Dios. Hay una crítica que dice que son más bendecidas las manos que dan que los labios que rezan. No, las dos cosas son de Dios. Tanto el que reza como el que ora por el necesitado, como el que extiende su mano y da, ambas cosas son de Dios. Es muy importante. Dios nos acepta por lo que hacemos y por lo que creemos. Ambas cosas son importantes. Y hay muchas lecciones de fe. ¿Cómo se vive por fe? Termino con esto. ¿Cómo se vive por fe? Cuando Dios manda algo y le obedecemos sin cuestionar. Número 2. ¿Cómo se vive por fe? Cuando oramos, adoramos y alabamos al Señor. ¿Cómo se vive por fe? Cuando vemos todos los problemas que hay alrededor y no cuestionamos la justicia de Dios. ¿Cuándo más se vive por fe? Cuando estoy seguro que Dios no me abandona. Aunque todo el mundo me abandone, Dios no me abandona. Aunque padre y madre me fallen en la tierra, dice la palabra, con todo y Dios me recogerá. Eso es vivir por fe. ¿Cuándo más vivo por fe? Cuando estoy contento y agradecido con lo que Dios me da. Cuando soy generoso en medio de la escasez. Cuando estoy en paz sabiendo que Dios hará su voluntad. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor. Son tiempos de gozarnos, son tiempos de confiar más en Dios que en lo que diga la gente, que en lo que digan las noticias. Hay que seguir instrucciones. Quédate en casa hasta que se dé la instrucción contraria, pero no dejes de confiar en Dios. No dejes de confiar en Dios. Si estás ahí, en tu lugar, en tu casa, cierra tus ojos un momento, levanta las manos y comienza a orar. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, sí, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos
y en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en sobre cada estado de la República, cada municipio, cada sindicatura. Bendecimos, Señor, Navojoa y sus municipios, Sonora y sus municipios, Navojoa y sus sindicaturas. En el nombre de Jesús, Señor, bendice Navojoa, Ciudad Obregón, Guatabampo. Bendice, Señor, Guaymas, Hermosillo, Padre, Sinaloa, Guasave, Tepic, Los Mochis. Padre, estamos declarando una cobertura de tu Espíritu Santo, un blindaje. Dios eterno, bendecimos Los Cabos, La Paz, Tijuana, Señor. Bendice, Señor, Padre, que esa epidemia, que ese virus, Señor, se neutralice y desaparezca. La sangre de Cristo tiene poder, Señor, para sanar, para limpiar, para proteger. Señor, vivimos por fe, no por vista. Nuestra fe está en tu nombre, nuestra fe está en tu sangre, en tu sacrificio, Señor. Padre, bendice Mexicali, Nogales, bendice, Señor, Las Vegas, el estado de Texas, Los Ángeles. Señor, en el nombre de Jesús, estamos declarando, Señor, una cobertura, un blindaje, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, cada familia que está conectada, Padre, cada persona que está ahorita conectada, Señor, declaramos sanidad, declaramos protección, pero sobre todo declaramos fe, paz, tranquilidad en cada persona, en cada hogar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Si alguna persona que está ahorita conectada, Señor, está enferma, declaramos sanidad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Tú tienes el poder para llegar, Señor, a cualquier lugar, porque tú estás en todas partes. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias. Bendecimos a cada familia, cielos abiertos sobre cada estado, cada municipio. En el nombre de Jesús, Señor, nos vamos a mantener en fe, viéndote a ti, Señor, a través de tu palabra.
Bendecimos a cada familia, Señor, a cada enfermo, Padre, en el nombre de Jesús. Confiamos en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Oramos, Señor, por cada persona que está conectada. Dios eterno, que tu gloria se manifieste en sus vidas. Hay sanidad, Señor. Hay sanidad para los que confían en ti. Hay protección para los que confían en ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Tú eres nuestra esperanza. Tu palabra es el fundamento para nuestra fe. Gracias, Dios. No escucharé. Gracias. Se oirán en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caerán a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Gracias, Dios. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, y en tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Señor, estamos orando por Jesús Tadeo Robles Gómez. Lo declaramos sano en el nombre de Jesús. A Jesús Tadeo Robles Gómez, Señor, donde quiera que Él se encuentre ahorita, declaramos sanidad sobre su vida, sobre su lema. En el nombre de Cristo, Señor, la declaramos sana. En el nombre de Cristo, Señor, tu nombre es santificado, es glorificado, Señor. Gracias, Padre. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate en la vida de tus hijos. Padre, gracias, Señor. Estamos orando por Evanely Gómez en el estado de Texas. Protégela, Señor, y líbrala de todo mal. En el nombre de Jesús. Evanely Gómez Encinas, la declaramos sana. En el nombre de Cristo, Señor. A toda la familia Gómez, a toda la familia Gaitán, la familia Sepúlveda, Señor, en el nombre de Cristo, la familia Álvarez, Padre, declaramos sanidad, protección, la familia Hernández, en el nombre de Cristo, Señor, gracias, la familia García, la familia López, Padre, están conectados ahorita, tu bendición, la familia Azcárrega, Señor, en el nombre de Cristo, bendición para cada uno de ellos, Señor, Padre, tu protección, la familia Figueroa, Padre, tu protección sobre todos ellos, Padre, en el nombre de Cristo, Señor, en el nombre de Cristo, gracias, la familia Morales, Señor, la familia Padilla y cada familia, Señor, que está conectada, Padre, en el nombre de Cristo, tu bendición llega hasta cada uno de ellos, Señor, gracias por tu palabra, gracias por la fe que nos has dado, gracias por tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Bendice a los hospitales, bendice a los médicos, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, al personal de limpieza, Señor, en los hospitales. Cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice nuestras autoridades de gobierno, autoridades de salud, autoridades policíacas. Bendice, Señor, a los que por necesidad todavía tienen que salir a trabajar, Señor. Bendícelos, Padre. Bendice a la familia Sánchez en el nombre de Jesús, a la familia Valdés. Padre, bendícelos a los que tienen que salir a trabajar, Señor, cada día a buscar el pan, Señor. Protégelos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, la familia Curiel, la familia Sánchez, Padre, la familia Mesa, la familia Quirós, gracias, Dios, gracias, Padre, la familia López en Ciudad Obregón, Padre eterno, que tu bendición, Señor, les alcance, la familia García Rodríguez, Padre, gracias, gracias, Dios, en ti confiamos, Señor, en ti confiamos y en nadie más. Dile, Señor Jesús, levanta tu mano y dile, Señor Jesús, tu sangre bendita está sobre mi casa.
Tu sangre es mi Pascua. La declaro sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mi familia, sobre mi casa, sobre mi empleo, sobre mis cosechas, sobre mis ganados, sobre mis animales. La sangre de Cristo cubre todo lo que me has dado, Señor. Gracias, Padre. Mi fe y mi confianza están en tu nombre, Señor Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios te bendice, familia, iglesia. Estamos en contacto. Hay que seguir confiando en el Señor. Amén.